Amigos, muy buenos días, tardes, noches, según les plazca, depende del horario que nos estén viendo en este programa. Pues el día de hoy vamos a hablar de este monstruo que crece todos los días más y más, que se llama el Estado. Y bueno, pues para eso vamos a tener algunos invitados que algunos de ustedes ya conocen. Y el disfraz de hoy es para ver si nos cae chayote, porque pues Molécula se disfraza así, pues a ver si el estado filantrópico o este hipertrófico estado nos manda unas monedas y hacemos que pues valga la pena hacer estos ridículos. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia y comenzamos. Pues amigos, entre los libros de texto y que si el seguro social se le siguen cayendo, teniendo problema con los elevadores. De hecho, ahorita van a ver una gran imagen que nos compartió Aminadab para que la pongamos aquí en el programa. Pero bueno, por donde lo vean, el Estado se mete cada vez más en todo. Dicen los gringos que si quieres votar por un partido político, ten cuidado que se va a meter en tu bolsillo y si votas por el otro, se va a meter en tu cama. Bueno, tenemos la combinación perfecta y tenemos un estado que se mete en tu bolsillo y en tu cama. Eso es la 4T. ¿Cómo estás, mi querido Aminadab? De esto vamos a estar hablando hoy. Hola, mi lord, ¿cómo estás? No, ya te dije, es nada más para ver si nos mandan unas migajas. No nos van a mandar nada. Nuestro querido público, un saludo a todos en los comentarios. Esperemos que nos digan cómo ven el cambio de imagen de aquí de Octavio Catalán para No ha que habido cambio de imagen, no se equivoquen, que no los confunda este en demagogo. cuanto pueda y nos gusta verte como siempre eres así crítico, aguerrido y golpeador de ¿cómo se llama? De la maldad que nos gobierna. No, ya voy a empezar a hablar bien de Monreal, voy a empezar a hablar bien de Noroña, No, voy a bueno, empezar a hablar ya bien me están de... preocupando qué preguntas me vas a hacer en este programa, mano, porque si las vas a hacer Ya voy a como empezar, ya las voy a de mi empezar. Lord, ya no sé qué voy a decir. Oye, yo voy a empezar a hablar así como que Ya voy a empezar a hablar bien de la eh, 4T, a ver si nos mandan no, unas no migajas. necesitamos chayot, no te preocupes. Pues ahora sí, de esto vamos a estar hablando y para esto está mi querido Carlos Angulo. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Me da mucho gusto regresar con ustedes. Gracias por la invitación, Pues Octavio. de vez en cuando no hace daño, ¿verdad? De Hola, vez en Carlos. cuando no hace daño, exacto. Un abrazo hasta Ciudad Juárez, querido Carlos. ¿Cómo estás? Gracias. Oye, ¿cómo está el calorcito en Juárez? Aminorando, está ahorita a 26 grados. Oye, ¿cómo le hacen para vivir con esas temperaturas? Es que tenemos 4 estaciones del año, espérate al invierno y verás. Sí, Espero que... guardan calorcito para el fin de año. Ándale. Pero los precios de la luz ya son menores, ¿no? Para aguantar el tema del aire acondicionado y Bueno, pues eso. mira, debo decirte con suma vergüenza que ya no sé cuáles son los precios de la luz porque tengo paneles solares. Eso, muy bien, evita el Estado a como dé lugar. En el bimestre pasado, no me lo vas a creer, pagué 80 pesos por electricidad. En el bimestre. Esta es nueva, nos saludan desde LinkedIn. London Wharton, bueno, pues Ándale, muy bien. saludos. Saludos a London Wharton. Esa es nueva. Ahora sí, antes de empezar, hay que saludar al respetable, ahí a Brasilia, a Raquel, a Ravnos Master, a Coret.
Muy desventajoso. No, No, sí, ya ya ves. empezaron, ya empezaron, Ah, no, ya Oye, tú lo empezaron. el dijiste, tú público lo conocedor de dijiste. este programa, mira, ni a Berman lo habían tratado como a ti te van a tratar, No, ¿eh? no, 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 Pero, no me hables de Berman que sale ahí con sus pashminas. Bueno, yo sí, ya no ocupa sus trapos de Mauricio Garcés, yo lo sé, pero afortunadamente. digo, porque antes del programa también eso llamaba la atención, pero bueno, no pasa. Me lo Pero, cotorreo sabroso, me lo cotorreo sabroso. por supuesto. Muy bien. Oigan, pues a ver, el Estado crece cada día más y ahorita lo que decía, o sea, si quieres votar por los demócratas, ya sabes que van a meterse en tu bolsillo, pero no en tu cama. Y si quieres votar por los republicanos, pues básicamente es al revés, se van a meter en la cama, pero no en tu bolsillo. Pero aquí tenemos la tormenta perfecta, cabrón. Tenemos un gobierno que se quiere meter hasta en la educación sexual de los niños. Ahorita vamos a entrar al detalle y también pues todos los días pues de alguna forma tiene que financiar todas sus tropelías y pues tiene que meter la mano al bolsillo del contribuyente para ejecutar una serie de ocurrencias, en este caso porque ni siquiera vemos grandes planes. Yo ni siquiera recuerdo, Aminadab, que exista un documento similar a un Plan Nacional de Desarrollo que oriente, dirija, conduzca, que le dé valores, un rumbo a este país. Yo no veo que un documento central dirija a este país, sino ideología. Ideología y además electorera. A ver, Octavio, pero hay que empezar diciéndole a nuestro público que hay pues diferentes ideas políticas, ¿no? No todas las ideas políticas le dan al Estado un poder y una dimensión como la que le dan las ideas de estos señores de la 4T, o sea, es eso, aunque ya sé que Carlos Angulo dice que la 4T es una entelequia y que no existe ahorita que nos lo explique, pero el tema es que hay ideas de liberalismo y de libertarismo que plantean que el Estado no debe existir, ¿no? Que dicen que el Estado reduzca al mínimo, que tenga una función de policía. Hay otros que piensan que tiene que tener una función de orden y de responsabilidad, como es el pensamiento humanista, pero hay algunos que piensan que el Estado es el protagonista de la historia y es el que tiene que ordenar, ahora sí que vidas y destinos y todo aquello, que son, pues ahora sí que conforme va avanzando la graduación, los socialdemócratas, los socialistas, luego después los comunismos, los fascismos y todo este tipo de ideologías que lo que plantean es que el Estado tiene que subyugar a las personas y que tiene que subyugar a las familias, a las empresas, a las escuelas, Oye, a las comunidades. que no me cansaré de decirlo, ¿eh? Los más peligrosos son los socialdemócratas, porque al final del día son socialistas disfrazados de corderos. De acuerdo, a ver, el problema es que son idólatras del Estado, ¿no? O sea, ellos piensan que el Estado es el que tiene que dar empleo, el que tiene que dar educación, el que tiene que dar salud, y resulta que la iniciativa de las personas, de los particulares, esa la hacen a un lado, ¿no? Esa, por ejemplo, la ponderan los humanistas y la maximizan muchísimo en términos ya muy individualistas las ideas liberales y anexas, ¿no? Pero entonces, el problema es que aquí en México tenemos una trayectoria histórica donde, en primer lugar, pues todos los conflictos que vivió este país en el siglo XIX, pues hablaban justamente de que había un Estado como fallido, que era inexistente, digo, en aquel tiempo no se hablaba del concepto de Estado fallido, pero era muy evidente la debilidad de la autoridad mexicana, que no podía cobrar impuestos, que no podía tener ejército, que no podía dar seguridad, que el país estaba lleno de bandidos que asaltaban en los caminos y todo aquello. Y entonces, en este siglo, bueno, en el siglo XX, en el siglo pasado, bueno, pues hay un crecimiento de una visión de un Estado, pues ahora sí que una combinación muy curiosa de ideas fascistas que trajo Plutarco Elías Calles de la Europa de la entreguerras y que luego después la afinó Lázaro Cárdenas con su visión socialista. Y entonces tienes por resultado el nacionalismo revolucionario, que aquí en México fue todo un modelo político que estaba encargado justamente de ser autoritario, de ser control social, de acumular el poder en una sola persona que era el presidente de la República. O sea, de ahí venimos. Y esa idea, que es la que de alguna forma alimentó las neuronas que tiene el presidente de la República, pues ahora la quiere traer a una visión posmoderna en el siglo XXI, en donde está queriendo convertir a México otra vez en un país
pues que esté dominado por el criterio de un solo hombre, que esté controlado por las estructuras de un solo partido y gobierno que está actuando, porque tú sabes que los chalecos que traen los del bienestar los volteas y dicen Morena, ¿no? Porque es exactamente el mismo color, son la misma gente que entre semana actúan como los de partido de los programas sociales, y por las fines de semana se ponen las cachuchas y los escudos de Morena para apuntalar electoralmente al partido del gobierno. Entonces, todo este proceso a lo que nos está llevando es a que un país como México, que desde finales del siglo pasado había empezado a romper con esos tabúes y con esos dogmas estatistas que se habían consolidado durante todo el siglo XX del nacionalismo revolucionario, empezamos a construir la democracia, empezamos a construir la transparencia, empezamos a construir la libertad de expresión, la libertad económica, una economía abierta, o sea, tantas cosas que ahora parece que fueran o que hubieran sido un gran desastre, pero que fueron un gran cambio. Aquí seguramente Carlos Angulo va a seguir en esta tonada, porque justamente es ese México que estábamos construyendo, que era un México mucho más abierto, mucho más plural, mucho más libre, mucho más digno. Ese es el que está destruyendo este gobierno, ¿no? Y los últimos ejemplos que tenemos son esta idea absurda que lanzó el presidente de la República antier, que quiere que ante el fracaso de sus torpezas en materia de salud, que destruyó el Seguro Popular y que destruyó el sistema de salud y que tiene una bola de ineptos, empezando por el doctor Muerte, por Gatell el malo, no nuestro amigo Gatell bueno, ahora quiere hacer un banco de medicinas, así como si fuera una gran bodegota donde van a juntar todas las medicinas para que ahí se echen a perder y no le lleguen a la gente, porque el problema no es tener un gran almacén con medicinas, o sea, ese no es el problema es que justamente el sistema no funciona porque hay una organización ineficiente, burocratizada, centralizada, que él mismo la ha establecido desde antes de la pandemia incluso, y luego tienes la otra cosa, ¿no? De que temas tan mundanos como los que pasaban el siglo pasado, ¿no? Sale ¿cómo se llama? El hombre del buen decir, Paco Ignacio Taibo, a decir que el Fondo de Cultura Económica va a absorber las librerías de Ducal, ¿no? Eso les puede parecer muy poca cosa, pero esto me recuerda en los tiempos en que el gobierno de López Portillo y el de Echeverría eran dueños de cabarets, eran dueños de cines, eran dueños de cosas que dices, bueno, ¿por qué el gobierno es dueño de restaurantes, es dueño de tienditas así como las de la Conasupo? Pues es que es una visión estatista, es justamente un Estado que llega a ser tan enorme, tan descomunal y tan ineficiente porque está manejado por puros ineptos en los sentidos, pues entonces no te da el servicio, no te da la calidad, no te da atención, y pues ahora sí que terminas humillado, ¿no? Cada vez que vas te arrodillas ante ellos, ¿no? Entonces, con esto quiero introducir el tema, y la verdad es que da para mucho esta reflexión porque no nos damos cuenta, no parece que no fuera la esencia del mal gobierno. Mi querido Carlos, pues mira, ¿un gobierno reducido o un gobierno que se mete en todo? Mira, como buen panista, quiero mencionar que nuestra convicción es un gobierno pequeño que sea subsidiario a lo que pueda hacer el individuo en lo particular. A la persona que conozco dentro del PAN que lleva esa idea al extremo es nuestro buen amigo Mormón, el que fue senador y diputado federal. Jeff Jones. Jeffrey Jones. Jeffrey Max Jones. Se me iba su nombre ahorita. Gracias a mí nada. Esa idea de tener un estado tan grande como sea necesario, ¿verdad? Es atractiva. El Estado forma parte de esta, o está configurado por el pueblo, por el territorio, por el gobierno, que están envueltos en un sistema de derecho que se llama Estado de Derecho, para darle interconexión a estos elementos y orden a estos elementos. El Estado, conformado de esta manera, tiene como principal función darnos seguridad y justicia. Fíjate nomás qué cosa tan paradójica.
que es lo que menos nos dan en los últimos tiempos, aunque debo decir que el Poder Judicial, sobre todo el Poder Judicial de la Federación, ante estos embates autoritarios, estatistas, concentradores, que no tienen ninguna consideración por el Estado de Derecho, ha sido el que pues ha tomado la batuta en defensa de nuestros derechos y nuestras libertades, y le ha dado la batalla a veces hasta heroica al Poder Ejecutivo, ¿no? Actualmente. Pero definitivamente si tenemos un Estado que lo que hace, en lugar de darnos bien común, que se interpreta bien común como todo lo que necesita el individuo en lo particular para poder desarrollar sus máximas capacidades, educación, orden en las calles, servicios públicos, que haya una posibilidad de adquirir una vivienda, de tener estructurada la economía de tal manera que promueva la iniciativa privada y sobre todo la creatividad del emprendedor, etcétera. Todas las condiciones necesarias para que eso suceda. Eso es lo que nos tiene que dar el Estado, para que nos deje desarrollarnos como ser humanos, como queramos desarrollarnos, junto con nuestras familias, junto con nuestros vecinos, nuestros seres queridos, amigos, y poder desarrollar una comunidad que sea una comunidad que viva en paz, que viva en armonía, que viva en orden, y que así, de esa manera, vaya prosperando toda una nación, en lugar de tener a un Estado que no nos permita hacer nada sin su autorización, que no nos permita desplegarnos como queramos, sino desplegarnos como él quiere que nos despleguemos como seres humanos. Es aberrante verdaderamente regresar a ese tipo de ideas, y sobre todo estando ubicados geopolíticamente en Norteamérica, ante un entorno histórico, económico, de la mayor oportunidad que hemos tenido en muchísimos tiempos, en donde todas las fichas han caído a nuestro favor, a tal grado de que con este desorden que ha generado este gobierno seguimos teniendo, aunque pudiéramos tener 10 veces más, pero seguimos teniendo un atractivo para la inversión extranjera. Ajá, oye Carlos, pero mira, déjame nada más completar algo rápido, Octavio. Mira, hay que decir que en el orden que existe en el país, en este país, en cualquier país, hay asuntos y realidades que son anteriores al Estado, que yo creo que ahí tenemos que empezar. Lo primero es que antes que el Estado, pues está la persona, el individuo, como tú le llamas, ¿no? Esa persona que es una realidad, que tiene su realidad material, espiritual, su cuerpo, etcétera, etcétera, su destino, sus necesidades, o sea, todo aquello, y se supone que el Estado, pues debe servirle a la persona. Pero además existen las comunidades, está la familia, la empresa, la escuela, la ciudad, la región, o sea, todas esas otras realidades anteriores a la existencia del Estado, que tienen su propia naturaleza, sus propias tradiciones, identidades, costumbres, etcétera, etcétera, y todo eso en conjunto forma la nación. Eso está antes que el Estado, y se supone que el Estado debe servirle a la nación. El problema es cuando un Estado, una visión estatista con lo que estamos hablando, se adueña de las personas, se adueña de las comunidades, se adueña de la nación, incluso utiliza al gobierno como instrumento de dominación. Entonces, ahí es donde tenemos toda esta estructura de una visión de poder absoluto, de un poder que se impone, y que justamente es lo que tú dices, o sea, como una comunidad tan fundamental como es la empresa, que en el sistema económico es la que genera los bienes y servicios, genera los sueldos, las prestaciones, genera los impuestos, genera todo lo que es la riqueza que es generada y que es la que intercambia los productos en el mercado, o sea, que así es como funciona. Resulta que tienes a un Estado que empieza a decir, no, fíjate que tu empresa que eres de energías limpias no puedes competir. Tu empresa que quieres competir con las empresas del Estado como Pemex, eso, que sean ineficientes, no puedes competir. No, yo a ti, para que tú puedas hacer tu trabajo, te tengo que dar una concesión, te tengo que dar una autorización porque yo soy dueño de todo. Entonces, ahí es donde es todo lo contrario a lo que tú bien dijiste,
que tiene que ser un orden subsidiario, y eso, para que les quede la explicación un poco más amplia a nuestro público, es justamente decir, a ver, señores, como lo más importante aquí son las personas, lo más importante aquí son las comunidades, en este caso la empresa es una de ellas, entonces el Estado tiene que tiene que adquirir un carácter promotor, tiene que hacer que la responsabilidad vaya de abajo hacia arriba, y por eso lo que se supone que tendría que ocurrir es lo que Octavio ha dicho aquí muchas veces. Aquí tendríamos que tener unos gobiernos locales que sean los que cumplan, los que tengan los presupuestos, las facultades, las atribuciones, y que de ahí vayamos nosotros creciendo a un orden general que se haría, por ejemplo, el gobierno nacional, que a lo mejor sí pone las pautas dijéramos, de los sistemas que tienen que funcionar de manera pública más amplia, pero hasta ahí, o sea, no se trata de que aquí en México pase lo contrario, ¿no? Que justamente lo que hizo López Obrador al querer ser presidente con esa obsesión es llegar al poder del Estado para desde ahí construir un sistema de control de él, un sistema de imposición de sus ideas, de sus creencias, de sus corajes, hasta porque hasta eso impone el canijo, de cómo agrede a las sociedades desde el poder que ejerce y que puede calumniar y que puede amenazar y puede hacer todo esto, porque justo esa es la visión y es la visión que desgraciadamente forma parte de ideas que creo que son muy arcaicas, que son, como dice Octavio, todas las que tienen que ver con la socialdemocracia, el socialismo, el comunismo científico, todo lo que tú quieras, pues son cosas que lo único que han sido es generadoras de esclavitud, de muerte, de tiranías, de, ¿cómo se llama?, de megalomanías y de cosas totalmente absurdas, ¿no? Pero bueno, hay algunos, como los que escriben los libros de texto importados de Venezuela aquí en México, que siguen creyendo en esa bola de estupideces, ¿no? Pero bueno, pues, y aquí tenemos que hacer esta expresión, porque pareciera que aquí en México, cuando ya habíamos avanzado hacia la democracia, esa era una discusión que ya habíamos superado, ¿no? Ya estábamos en otro estatus y ahora tenemos que volver otra vez al inicio por culpa de estos que nos han retrasado por lo menos medio siglo el avance que habíamos tenido en el país. Y luego combinado con una un fuerte contenido emocional que han desarrollado en base a la generación del odio, de decir todo lo que hicieron los de atrás, ¿verdad? Todo lo que hicieron, y obviamente todo manipulado, porque no se menciona nada de Peña Nieto, por decir algo, ¿no? Pero dicen, todo lo que hicieron los de atrás, lo hicieron para robarte, lo hicieron para engañarte, lo hicieron para sentirte rezagado por tu color de piel, para sentirte mancillado, etcétera. Todo eso lo saca así del hígado de las personas, ¿verdad? Para que salga así a relucir. Y entonces con eso se les nubla la inteligencia a mucha gente que trae algunas cuestiones que les han pasado en la vida cotidiana, etcétera. Supieron manipular muy bien esa situación para los efectos de nublarles el entendimiento por completo y por más evidencias claras y contundentes que se les presenten, dicen no es cierto y cosas por el estilo. Fíjense, no sé si yo les conté esta anécdota una vez con un muy buen amigo mío, que está por el lado de ellos. Le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento. Yo te voy a mandar toda la porquería que reciba en contra de ustedes, y tú mándame toda la porquería que recibas en contra de los que tenemos un pensamiento liberal, humanista, etcétera, ¿no? Órale, sale. Y empezamos a echarnos bombardeados, ¿no? Bueno, terminamos peleados a muerte, verdaderamente, y es una gente inteligente, etcétera, pero llegó un momento en que ya no le quedaba otra razón para probar su situación que empezarme a insultar ya de una forma personal, porque ya no le encontraba una salida a la situación. O sea, ese tipo de situaciones se ha creado en el país, y esa polarización tan destructiva que se ha generado es verdaderamente patética, que no nos lleva a nada,
más que al odio, destrucción, hasta una guerra civil pudiera en un extremo podernos llevar. Y ahí puedo meter el elemento de qué pasa si gana la oposición esta próxima elección del 24, que yo estoy seguro que la vamos a ganar, al no reconocer el triunfo. Si cuando era jefe de gobierno este señor del Distrito Federal armó el escándalo que armó ahí en Reforma, imagínenselo como presidente de la República con la fuerza del ejército, del narco, etcétera. ¿Qué puede pasar, no? Verdaderamente. Bueno, no le entregó a Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico, ¿no? Por ejemplo. A ver, Octavio, ahorita le contestamos a Ravnos, pero si quieres tú comenta algo. No, yo estoy muy entretenido escuchándolos, hombre. A ver, es que fíjate que Ram nos preguntaba que de dónde viene esta idea de que el Estado haga todo. A ver, es que tiene varios orígenes. Rápidamente los comento. A ver, desde la teoría política, cuando Thomas Hobbes empezó a hablar del Leviatán y que justamente hace los esbozos, dijéramos, de definir esta función del Estado, y luego vienen todas las teorías de ¿cómo se llama?, de Montesquieu, de la división de poderes, etcétera, etcétera, pero luego después llegó Marx y empezó a tener una concepción del poder que se entendía como una dictadura del proletariado y que justamente se convertía en un gobierno que estaba para favorecer a una clase social y para enfrentar a otra, ¿no? O sea, ese es de alguna forma los antecedentes que ya cuando aquí en México el Estado, o sea, ahí, por ejemplo, el papá de Lorenzo Córdoba, Arnaldo Córdoba, hizo un libro que fue, pues, desde una perspectiva de izquierda, pero que era muy, muy necesario ver que era la formación del Estado en México, porque justamente él habla de estos componentes, ¿no? El componente del autoritarismo político, del populismo discursivo, de los controles sociales a través de la sectorización que se hizo en los tiempos del PRI. Y entonces, aquí en México lo que tenemos es una visión del Estado. Por ejemplo, hay estados donde, por ejemplo, sí hay democracia y hay división de poderes. O sea, tú, ahorita que mencionabas, Carlos, el tema de que, de lo que el presidente puede no hacer de caso, ¿no? A ver, en Estados Unidos, por ejemplo, que es otro estado que también es, pues también en muchos sentidos es hipertrófico, pero ahí hay división de poderes. Ahí, por ejemplo, la Corte sí paraliza al Ejecutivo, están juzgando ahorita a Donald Trump. Los estados tienen su peso en el sistema federal y evidentemente un juez estatal puede parar una ley federal. Entonces ahí funciona de otra manera diferente a como es en México, en donde justamente la visión que se instaló en el nacionalismo revolucionario es que por encima del presidente no podía haber nada, y el presidente tenía que tener a sus lacayos en la Suprema Corte y en la Cámara y en las gubernaturas y en todas las instancias tenían que obedecerle al presidente, y esa es la visión de López, ¿no? Entonces, ahí es donde se genera esta idea tan, dijéramos, tan abrumadora de un Estado que ya cuando no tiene un contrapeso, porque ese es uno de los problemas que también hay que señalar, aquí en México, podemos recordar que a principios de siglo, cuando empezó la alternancia, pues claro que había lo que se llamó el gobierno dividido, ¿no? Que tenías el ejecutivo que era de un partido y la mayoría del Congreso era de la oposición, y entonces eso le daba equilibrio al sistema. Sí, que no salían las reformas y que había pleitos y que no, o sea, todo eso era males menores a lo que estamos viendo ahora con la imposición de la ideología de género, por ejemplo, en los libros de texto, o a lo que es el terrorismo fiscal que están desatando para recaudar más para las obras ineficientes que está haciendo el gobierno, o de cómo están pasando por encima del Estado de Derecho, expropiando predios y tirando lo del Tren Maya y lo de Dos Bocas y lo que hicieron aquí para el aeropuerto. O sea, todas esas golpes de autoritarismo, de lo que te hablan es que justamente el problema es que aquí, como tú decías, Carlos, hace rato, es una visión estatista, pero además de un control personal del Estado de una persona. Entonces, aquí en México, cuando nuestro país tenía 35, 40 millones de habitantes, que era un país que era predominantemente rural, que era un país que tenía muy poca educación, muy pocas comunicaciones, yo puedo entender que un modelo estatista y así presidencialista del poder de un solo hombre, casi monárquico, pues evidentemente pues tenía cierta funcionalidad y tenía cierta viabilidad. Pero en un país como el que somos hoy en México, con cercanos a 130 millones de personas, que somos predominantemente urbanos, industrializados, abiertos a todo lo que es
la economía internacional, el networking y todo esto, que estamos comunicados, o sea, que tenemos toda una sociedad totalmente diferente, a mí sí se me hace que es una verdadera locura querer que un país con toda esta diversidad, con toda esta dimensión, riqueza, etcétera, etcétera, pues sea dirigido por la voluntad de un solo hombre que además está pues bastante mal de la cabeza en cuanto a sus ideas, ¿no? O sea, el otro día en la escena de Grillos, Irving Gatell decía que él pensaba que lo mejor fuera que el país a lo mejor se cindiera porque era imposible gobernar algo tan enorme, ¿no? Porque justamente esta enormidad y esta hipertrofia es la que te lleva a decir, bueno, ¿por qué estamos volviendo a un modelo centralizante que fue asfixiante para la República, ¿no? Cuando, por ejemplo, de lo que tú has hablado de la parte subsidiaria, pues obviamente implica la descentralización de funciones, de atribuciones, de recursos, de capacidades, para que las regiones hagan su chamba. ¿Cuál es su chamba? Dar seguridad, dar servicios públicos, dar espacios públicos, tener calidad de vida en las ciudades, en los pueblos, en las costas, etcétera, etcétera, y no esperar a que todo lo dé papá gobierno, ¿no? Porque pues esa es la consigna que hay aquí en México, como era en el siglo Y papá pasado. gobierno central desde la Ciudad de México. Por eso, a ver, vas a las, ¿cómo se llama? Lo que nos contaban ayer nuestros amigos de Nuevo León y de Coahuila, ¿no? Que resulta que salían así a las zonas rurales en las cercanías de Monterrey y de Saltillo, y la gente que reside ahí, que recibe sus apoyos por parte del gobierno federal, dicen, no, si vienen a hablar mal de López Obrador, nosotros no queremos hablar mal de López Obrador, porque nosotros obviamente nos va mejor con los 5, 6, 7 mil, 8 mil pesos que nos dan, y nosotros con eso estamos conformes, porque esa es la forma del control. O sea, la gente no se da cuenta de que, pues finalmente, quienes están en esa situación precaria, pues siempre les han dado los recursos a cambio de su apoyo político, ¿no? Eso pasaba en el PRI en los tiempos del me das te doy, porque pues a lo mejor no eran a lo mejor subsidios generalizados, pero sí era de que si tú votas por el PRI, te doy chance de invadir el predio ejidal, y si sigues votando por el PRI, te doy la escritura de tu terrenito ejidal, y después ya que tengas tu escritura, sigues votando por el PRI, ya te voy a dar tu pavimentación y tu servicio de agua, y ahí se los traía, ¿no? O sea, todo ese proceso de urbanización precaria que nos ha dado las ciudades monstruosas y horribles que tenemos en el presente, pues es hijo de esa política, ¿no? Es una política totalmente ajena a la planeación, al orden, a todo aquello, ¿no? Y el transporte urbano, imagínate todas las concesiones que se dieron a los sindicatos y todo eso, no, tremendo. Para dar un ejemplo, yo que he estado metido en el mundo, en mi profesión, en el mundo de la industria manufacturera, maquiladora y exportación, antes, desde la época en que se creó el sistema, todo estaba descentralizado. Había comités de promoción económica en cada una de las ciudades donde hubo una visión para desarrollar esta industria, formada por Secretaría del Trabajo, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, en ese entonces era Industria y Comercio, formada por la Secretaría que se encargaba del desarrollo urbano, etcétera. Y entonces los permisos se sacaban localmente y con cierta excepcionalidad se tenían que ir a la Ciudad de México para terminar de sacar el permiso, pero generalmente se hacían localmente. Todos esos permisos, todo este procedimiento se fue simplificando al grado de que la Secretaría de Economía ya era la única a través de un sistema de recepción única, de ventanilla única, como le llamaban, recibía las solicitudes de permiso para el establecimiento de industria, y la propia Secretaría de Economía se encargaba de batear las diferentes solicitudes a las otras secretarías, y ella concentraba todo eso y otorgaba los permisos. Los permisos salían en 30 días. A menos de que se atorara por alguna situación que faltara, pero era un sistema muy ágil. ¿Saben qué hizo este gobierno cuando llegó? Lo primero que hizo en el primer año, desapareció todas las delegaciones de la Secretaría de Economía, y ahora se tiene que ir a la Ciudad de México a obtener un permiso que está tardando en promedio un año en salir los permisos para establecer una industria de esta naturaleza, en medio de la oportunidad del nearshoring.
¿Qué les parece? Y pues, pero mira, ahora, a mí lo que más me preocupa, y esto yo sé que a Octavio le preocupa quizá más que a mí, pero luego lo hice de otra forma, es que yo en el horizonte no veo que vaya a haber un cambio de esto. Y lo digo justamente porque tú, Carlos, inducías el tema ¿cómo se llama?, de lo que va a ser la elección del 2024 y todo aquello. Yo veo que todo el mundo está pensando en la alternancia, ¿no? Los que somos de la oposición, que confiamos en que vamos a poder sacar al actual gobierno del poder, el actual gobierno va a estar aferrado al poder, pero a mí lo que me preocupa es que más allá de lo que van a hacer los candidatos y las campañas y las propuestas, yo no veo a un candidato en la oposición que vaya a abandonar esta visión estatista. Yo no lo veo a ninguno de los que están, de los que pueden reunir las firmas, de los que puedan surgir como independientes. O sea, yo veo que todos son versiones de ese estatismo, porque no hay una conciencia de cómo romper con esto, con esta visión, porque ha sido tan insistente cómo se nos ha impuesto la idea de que tiene que haber este gobierno que dé políticas sociales y de apoyos, de este gobierno que es el que tiene que autorizar las inversiones, de este gobierno que tiene que hacer proyectos faraónicos de infraestructura, cuando lo mejor sería descentralizarla para que las regiones sean las que lo promuevan. O sea, todas estas cosas que incluso tú estás viendo las propuestas que se están haciendo, o sea, obviamente ya sabemos que son ilegales todavía, pero ahí están de alguna forma esbozadas, ¿no? Lo que haría en el caso de que estuviera en el cargo de presidente de la República. Tú no ves una alternativa a esto, o sea, tú no ves a alguien que vaya a reformar al Estado. Y aquí yo recordaba, antes de que empezara el programa, fíjate, en los tiempos de cuando llegó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, fue muy conocido una obra de un politólogo francés, Michel Crozier, que se llamaba Estado Moderno, Estado Modesto, que él de lo que hablaba era que justamente lo que era importante no era que el Estado fuera tan enorme, que fuera tan avasallante, tan aplastante de la sociedad y de la persona, porque pues, finalmente ese es el contrapeso que pues, naturalmente puede tener. Y entonces él decía, es que las funciones de gobierno tienen que ser mucho más acotadas, tienen que ser mucho más sustantivas. Él, por ejemplo, decía, en lugar de que tengas, como tenemos aquí en México, una Secretaría de Hacienda, que cobra los impuestos y que decide cómo se gasta, o sea, que hace todo el proceso financiero, que es una visión centralista, concentradora, etcétera, etcétera, él lo que decía, no, bueno, pues es que tiene que haber una secretaría que se encargue de hacer la recaudación, un poco como es el SAT, tiene que haber una secretaría que vigile la estabilidad de las finanzas públicas, que tiene que ver con cómo se maneja y se distribuye el presupuesto, teniendo contacto, por ejemplo, con el Banco Central, etcétera. Tiene que haber una secretaría de presupuestación y programación y auditoría del control que vea cómo se van ejerciendo los recursos. Entonces, cuando tú eso lo vas separando en diferentes funciones, o que tienes, por ejemplo, una Secretaría de Salud que efectivamente pueda estar descentralizada en los estados, o sea, que no sea este enorme monstruo ineficiente, etcétera, etcétera, y que pudiera manejar los sistemas de salud localmente como de alguna forma lo hizo la reforma educativa de Ernesto Zedillo en materia educativa y todo aquello. O sea, estas son alternativas que necesariamente tendrían que ponerse sobre la mesa no para dijéramos, hacer las ideas famosas neoliberales, como dicen estos, sino simplemente para que el Estado sí nos sirva, para que sean una estructura de instituciones que respeten primero la dignidad, que respeten ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las realidades de cada zona del país y que sí sean eficientes, ¿no? Y que no estorben, porque ese es finalmente el problema, ¿no? Que a la hora de la hora, como tú dices, ¿no? Antes se podían hacer las cosas en Ciudad Juárez y ahora tienes que volver a la Ciudad de México como antaño, ¿no? Es como volver a la época de los aztecas en donde tenían que venir al Templo Mayor con el Tlatoani a ver si a pagar tributo, ¿no? Pues no manches, esa historia ya está rebasada, pero bueno, pues ahora sí que no hay de otra. Los de Juárez sí que vengan a la Ciudad de México, güey. Luego hacen cosas bien raras, güey. Aprovechan que están tan lejos, güey, para hacer travesuras, güey. No, que vengan a pedir permiso a la ciudad, güey. La verdad es que ahí sí estoy de acuerdo. No, pues estás mal. Hoy andas muy raro hoy con ese. Es broma con todos los amigos de Juárez. No, la verdad es que estoy buscando una imagen que estoy queriendo compartirles y surgió de
de las reflexiones tanto de Carlos como de Aminadab, que tiene que ver con cómo concebimos al Estado, en qué cantidad de funciones consideramos que tiene que intervenir, porque hace unos días se metió al programa Escena de Grillos un auténtico chairo, ¿no? Un señor que estaba diciendo cualquier cantidad de tarugadas y ya la audiencia, la gente que estaba conectada, los amigos, estaban diciendo, ya, saquen al chairo y bloqueenlo. Y no, pues yo soy un amigo de la libertad y en la libertad, todos tienen derecho a decir, Lavalle, mira, aquí está Ramnos, Jorge Lavalle, creo que se Sí, llama. a ver, sí, o sea, yo creo que se puso el apellido de un senador del PAN porque no se ha de haber atrevido a poner su propio nombre, pero bueno. No sé, pero miren, la verdad es que nos dio hasta ternura escucharlo y estábamos No, literalmente muertos de la risa los 4 grillos. Y es que a veces, no voy a decir a veces, la educación del mexicano no está diseñada para hacer pensamiento crítico. Para tomar cualquier documento, una noticia, un periódico, una revista, un libro, y pasarlo a través, ya olvídense del gran pensamiento clarividoso filosófico, no, simple y sencillamente voy a citar a alguien que me cae muy mal, al tal Rosarín, pero ¿por qué piensas lo que piensas? A ver, esa premisa es muy importante, esa parte sólida es muy importante. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Y entonces cuando empiezas a ver por qué López piensa lo que piensa, pues vas a ver que es un cúmulo de hígado, riñones y vísceras y a lo mejor hasta algo que se atoró en el intestino, no voy a decir que, pero es un gran mierdero lo que trae en la cabeza el señor, pues, producto de resentimientos sociales. Y entonces tiene toda una narrativa para explotar los resentimientos de la colectividad y traducirlo en cosas que no tienen sentido. De verdad que no tienen sentido alguno. Hace unos días hacíamos una reflexión profunda con unos amigos sobre la Constitución. Y entonces uno se empezaba a decir, es que hay que meter esto y esto y esto y esto en la Constitución. Demonios, la gente no tiene idea de lo que es una constitución. Abogados no tienen idea de lo que es una constitución. Diciéndote cosas que francamente parten del ámbito regulatorio o reglamentario, diciéndote abogados, diciéndote eso debe estar en la Constitución. No, eso no debe de estar en la Constitución. Es más, nuestra Constitución la deberíamos de depurar probablemente más que los libros de texto actuales, ¿no? O sea, hay que hacer un 80-90%. Claro, pero como al menos un 75% quitando lo reglamentario, lo regulatorio y las visiones de sesgo político, y luego quítale la letra muerta y que si te vas a ir, que si es obligación de los ciudadanos ir, presentarse a los cuerpos de reserva y estas estupideces que hay, anacrónicas que tiene la Constitución. Los artículos transitorios a veces son más extensos que el texto. No, de los transitorios haces 3 constituciones. ¿Sí? Y no es un tema menor lo que digo, porque todo regresa al pensamiento crítico. Sí, Octavio, pero... Y es que, espérame, Aminadab, lo de los libros de texto vuelve a ser tremendamente grave, porque efectivamente, a lo mejor, pues de 220 páginas de matemáticas, pues no había que reducirlas a 20, ¿no? Quizá había que replantear el esquema para que no hicieran operaciones mecánicas repetitivas a construir un esquema de pensamiento matemático como lo hacen los japoneses, ¿no? Como lo hacen en alguna parte de Alemania. O sea, sí hay que replantear el sistema educativo mexicano, eso nadie lo pone en tela de juicio, y lo digo porque, bueno, ahorita está el gran debate nacional del tema de los libros de texto gratuitos. Pero en el fondo, hay 2 cosas a las que no estamos enseñando a los mexicanos.
O te diría tres, y ahorita que decían del señor Lavalle que estaba comentando en series, lo más hermoso es cuando dice, es que ustedes son unos neoliberales que lo único que quieren es que el hombre compita por el... No, pues idiota, competimos todos los días en el mercado laboral, o sea, no sé qué le piensas decir a tu hijo. En la familia. Desde claro, los hermanos compiten entre sí, los primos, los... O sea, a quieren ver, negar la naturaleza y a lo mejor hacer la alguna teoría de competencia es algo que hace mejor al ser humano y que nos hace mejores a todos como colectividad, porque tarde o temprano vamos a ofrecer mejor algo, mejores bienes, mejores servicios, mejor calidez familiar, mejor calidez como amigos. La competitividad nos hace mejores a todos. Y bueno, ya si el señor Lavalle me escuchara diciendo que de verdad un banquero es un gran benefactor social, no, puta, me denuncia ante YouTube, cabrón, me denuncia, diría, eres una mierda, cabrón. A ver, había una persona que a principios del sexenio estaban enojadísimos porque en algún comentario, cuando, no me acuerdo qué controversia hubo con la empresa Bimbo, dije, oye, pues Bimbo ha hecho mucho más por México que la cuarta transformación que tú estás defendiendo, ¿eh? ¿Cuál cuarta transformación? A mí nada más. La cuarta transformación. La cosa esta que es el que dice ser el actual gobierno. Pero mira, Octavio, a ver, déjame nada más decir algo al respecto. Mira, justamente empezamos este programa hablando de que existen muchas ideas. A ver, cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene que diseñar y pensar cuál es su destino, cuál es su actividad. Libremente tú puedes dedicarte a la profesión que quieras, al oficio que quieras, a la actividad que quieras. O sea, esa es una decisión tuya personalísima. Y a partir de ahí empiezas a generar tus propias maneras de entender el mundo y todos los ciudadanos tienen una libertad plena para eso. Y para que eso lo puedas tú definir, claro que tienes que tener una formación que empieza en tu familia y que de ahí se proyecta hacia la escuela. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí en México, esa visión estatista de la que hablamos al principio del programa, llegó un día así inmundo y nefasto, que fue el día en que Plutarco Elías Calles dijo que la conciencia de los niños era propiedad de la revolución, en el famosísimo grito de Guadalajara. Y ahí fue donde la educación pública se transformó no en un sistema de formación complementario a la formación de la familia y que tiene que enseñar a la gente a ser libre, a ser crítica, como tú dices, a poder tener los conocimientos básicos que son, por ejemplo, lo más sencillo, ¿no? La lectura de comprensión y el pensamiento lógico matemático, que es lo que deberían de enseñarse en la educación básica, ¿no? Ah, no, pero entonces ellos empezaron a utilizar la educación como propaganda, ¿no? Como propaganda de aquel artículo 3 que establecía en México como obligatoria la educación socialista en los años 30 del siglo pasado, y que justamente fue el proyecto que López Mateos después materializó con los libros de texto obligatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú tienes toda esta visión que ahora viene a rematar con el tema de los libros, porque justamente lo que estas ideologías quieren es, como no son demócratas, como no se ponen a consideración de la gente, a ser votadas, a ser asimiladas como otras cosas que son realidades que ya sé que no les gustan, no les gustan las creencias de la fe religiosa, no le gustan las actitudes de la cultura política participativa, etcétera, etcétera. Entonces, todo te quieren controlar, todo te quieren imponer, y por eso es por lo que generan este tipo de manipulación desde la educación, porque finalmente López Obrador es producto de esa educación demagógica que se dio y que ahora llegó al poder con él, ¿no? A pesar de que habemos quienes hemos hecho el esfuerzo de que, pues para empezar, lo que te enseñan en la escuela es justamente el conocimiento de hechos, de fenómenos, pero tú tienes que desarrollar un criterio propio para interpretarlos. Hay muchas cosas que te dicen en la escuela, pues que evidentemente no son ciertas, y ahora con los libros yo creo que todo lo que te diga no va a ser cierto, pero el problema es que tú tienes que desarrollar esa capacidad y ese espíritu crítico para que tú generes tu propio criterio y tú interpretes y tú veas y tú reflexiones y tomes tus decisiones. Pero pues eso es lo primero que te quieren quitar, porque te están idiotizando, ¿no? Te están mediatizando, te están quitando tu propia personalidad, tu propia esencia, porque quieren que seas pues como una hormiguita autómata del Estado para que el Estado te diga lo que sea y que te mantenga para que no te rebeles. Esa es la visión. A ver, yo creo que nada más concluyo con algún asunto muy, muy sencillo.
el pensamiento crítico sí es fundamental, Aminadab. Mucho más que cualquier, a lo mejor, otra materia que se imparte en la escuela. Porque el pensamiento crítico, tarde o temprano, puede llevar a los jóvenes a ser autodidactas. Tarde o temprano puede llevar a los padres a hacer escuela en casa, el homeschooling, ¿no? O sea, el pensamiento crítico es la base de la superación y del comportamiento humano. Yo creo que así de sencillo. Y eso es lo que está mutilando no solo la 4T, todos los gobiernos de izquierda, todos los gobiernos con un pensamiento de visión única. Y eso es lo preocupante, porque ponemos de imagen de miniatura de este video el Estado atrás de otra persona en una regadera y luego el jabón, ¿no? Y abajo dicen subsidios, la persona y el Estado. Y parecería broma, pero es que todo sigue esa misma lógica. Lo gratis no existe, la educación gratuita no existe. El gobierno no te va a educar para que salgas de la miseria, el gobierno te va a educar para que sigas siendo un vasallo contribuyente que no se va a salir de la jaula. Y el Estado va a seguir creciendo en sus fauces y en su capacidad de control para que el Estado siga. El Estado, digamos, el gobierno bajo una visión única. Por eso decíamos cuando empezaba el sexenio, nosotros no queremos una cartilla moral. Y no porque a lo mejor sea cuestionable o esté bien o esté mal, porque es una visión de un solo hombre. Porque no cabe la visión de un solo hombre donde debe de haber 130 millones de cartillas morales, donde cada ser humano se dé la posibilidad de labrar su propio destino. Y es que eso es lo que estamos mutilando, eso es lo que mutilamos de un joven cuando le quitamos la capacidad de superarse y le damos una beca. A ver, hay becas para que estudien, por supuesto, pero una beca por ser nini, no la chinguen. O sea, para los que no estudian y trabajan 4,000 pesitos mensuales que se van y se revientan en las caguamas, eso, y además que digan las abuelitas, ay, es que antes no le daban nada a los huevones. No, pues no, la chica, es que el huevón no tiene nada en la vida. Y eso es lo que estamos deformando, deconstruyendo una realidad que nos va a alcanzar, y ahorita lo decías, Aminadab, eso no cabe en una sociedad democrática. Puedes ver los últimos estudios que se publicaron en varios periódicos nacionales, donde México perdió varios niveles en el índice democrático internacional. O sea, hoy el mexicano promedio prefiere un dictador. Hoy el mexicano promedio prefiere la visión de un solo hombre de una forma estatista que democracia. Esos valores, y remato, curiosamente, no están en la conformación del Estado, están en las libertades individuales en una Constitución. O sea, cuando uno dice, a ver, ¿dónde está la democracia en la Constitución? Pues a lo mejor cualquier abogado pensante se iría cercano a donde están los artículos de la división de poderes o de la Cámara de Diputados, no. La definición de democracia está en el artículo 3 constitucional, en el que habla de la educación, donde te dice que además la educación será democrática, entendiendo por democracia, bla, 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 bla. Yo no he visto que haya algo así donde en la Constitución diga la ley es la ley. No está en el artículo 3 constitucional. A lo mejor a partir de ahí tenemos un gran problema, ¿no? Donde no hay un artículo donde diga donde hable de la supremacía de la ley y le diga a todos los ciudadanos de una manera, a ver, por la ley no vas a educar, pero sí puedes generar programas y planes de estudio congruentes con una visión de país. ¿Qué esperamos en estas visiones comunitarias de la educación? Que les digan, no se preocupen, la ley no es la ley, hombre, aquí nos damos la nuestra, aquí es la ley del monte, y si aquí viene el Cártel Jalisco Nueva Generación, no se preocupen, ellos son la ley. Y si aquí está, a ver, es que el problema de Aminadab sí es estructural, lo hemos dicho muchas veces aquí, el problema es estructural. Los usos y costumbres son otra forma de hacer eso, o sea, a ver, ahí el gran problema, Octavio, es que justamente
Este modelo educativo histórico que tenemos desde hace tanto tiempo, desde los tiempos, insisto, de Calles y de Cárdenas, a lo que te han hecho es a que justamente tú te arrodilles ante el Estado y no te han liberado. Fíjate, cuando la educación es un proceso de liberación, de dignificación, es un proceso de enriquecimiento, de formación, en donde tú desarrollas tus capacidades, tu pensamiento crítico, o sea, todo lo que de alguna forma vas a realizar después en la etapa productiva de tu vida, eso es lo que de alguna forma más te atrofia esta visión estatista que existe. Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros los que hemos luchado porque este país haya democracia, porque no solamente hemos luchado por conquistar el poder y que haya alternancia, Carlos lo puede decir, a ver, nosotros decimos, a ver, es que el poder es para algo, el poder es justamente para establecer la democracia, para establecer el Estado de Derecho o legalidad, como tú le llamas. El poder es para darte las condiciones para que seas libre. Por supuesto, para que haya equilibrio y que no haya un desbordamiento, ¿no? Exacto. Eso es para lo que lo queremos, ¿no? Aunque muchos lo quieren, pues para recibir las dietas y para manejar los presupuestos y tonterías de esas, ¿no? Pues, en fin, un minuto Carlos, para concluir, Carlos. No acabas. Bueno, pues muy sencillo, el Estado debe de ser el servidor del pueblo, no el que mande al pueblo. Entonces, el Estado debe de estar para servir al pueblo y el pueblo debe tener al Estado como una parte integrante de su desarrollo, pero no como que dependa del Estado lo que deba de hacer el individuo, sino el individuo debe de crear un Estado para que el Estado apoye las condiciones generales para el desarrollo del individuo. A ver, yo creo que mi querido Aminadab, es un gobierno. Estamos viviendo una etapa histórica de un gobierno que entendió que se vive a través del premio y del castigo. Y hacía una reflexión hace unos minutos, hace unos días, con algunos amigos, que tenía que ver con cómo están estimulando o premiando, por ejemplo, políticas públicas para detonar pues las energías limpias, y que si cambies tu auto de energía eléctrica, de hidrocarburos, energía eléctrica. Y yo les hacía la reflexión, ¿no se están dando cuenta que en el fondo sí está peor por el daño que hacen las baterías, por lo que implica hacer las baterías, o sea, todo el proceso de las baterías, desde que lo haces hasta que las desechas, contamina mucho más que toda la vida útil con hidrocarburos de un auto? Y si eso sin pasar por per se el vehículo que genera cierto calor, pero no me voy a meter porque aquí habrá auditorio que decir, ¿estás diciendo una locura, Catalán? No. El tema de las baterías es un asunto muy delicado, pero la reflexión es que cada que el Estado mete la cuchara para generar incentivos o castigos, genera consecuencias macros. ¿Qué les parece que propongamos algún legislador, algún premio, como el Premio México de Investigación o algo así, al que boicotea al Estado? Un pinche premio así mayúsculo al que hackee con madre los servidores del SAT, cabrón. Eso nos va a hacer hombres libres, eso nos va a hacer hombres con dueños de nuestro propio peculio, sin una autoridad fiscal con dientes. No, yo estoy sugiriendo ideas, cabrón. Yo no estoy invitando a nadie a nada, pero pueden ser hombres muy felices si boicotean al Estado un par de veces a la semana. Los va a hacer hombres muy, muy felices, muy libres, y le van a hacer un bien a nuestro país. El tiempo, mi querido Aminadab. Sí, pero nada más la única cosa es que del caos tampoco surge la libertad. Nada más. Pero sí, el caos genera orden a veces. Pero de ahí surgió el universo. Así es, del caos. Uy, ya usaste un término que a Octavio le encanta, el universo, pero bueno. A ver, Aminadab, a ver, mi venerable maestro, arquitecto. ¿Usted sale al bosque? ¿Usted sale al bosque en estado de naturaleza salvaje y ve orden o ve caos? Hay un orden natural
del cual En yo el hablé caos, antes. en ese desordenada forma de crecer de la naturaleza. Antes del Estado hablé de lo natural que es la persona, la familia. Volvamos al caos, mi querido Aminadab. Nos va a hacer gente libre. Nos estamos viendo. Nos vemos la próxima semana. Abrazo, abrazo. Ay, Aminadab se enoja de que lo balconeé, pero él es un naturalista, más que un humanista, él es un naturalista que le hace las cosas místicas, esotéricas. Búsquenlo en sus redes, se van a divertir mucho.